Hi everyone. Today is 145th day of my Spanish language learning challenge. In my video streams, I share how I learn Spanish. Actually, this is the main goal of my video streams at the moment, sharing experience. And also I'm planning to learn Spanish today just for 1 hour because today is Saturday and actually it is a weekend, so I don't have as much time as I usually do during a week. Okay, um, next thing that I would like to do before I start is actually to remind you that you can subscribe to my YouTube channel if you want to support me, but not only that, also because in this case you won't be missing future video streams like this. And there would be some interesting stuff, of course. Right now, I'm expanding my vocabulary, and I'm planning to do that for a while. And then I'm planning to work on my fluency, on my speaking skills. And actually, there are some techniques that that I didn't see actually someone using those techniques. And these techniques allowed me to learn English and French by myself, almost 99% by myself, without speaking partners, without teachers, all of that stuff. Okay, next, actually, so if you don't subscribe, if you are not subscribed, please subscribe to my YouTube channel. That's what I wanted to say. Okay, next thing that I would like to do is to show you my whole Spanish language learning challenge plan. And here, as you can see in gray zone, what I've done so far. And on my first month, I was reading a textbook for beginners on linguist.ru. And then actually I was reading subtitles from YouTube channels. The first YouTube channel was SpanishPod101.com. Then it was Why Not Spanish? Then it was Maria Español. And now it is TED Talk. TED Talk, it is the YouTube channel that I'm using as a source of Spanish. Okay. And I'm also watching those videos afterwards after reading subtitles. And also I'm listening to podcasts for natives. And the podcast that I'm listening is Te Invito a un Café. This is the podcast for native speakers actually, and I'm listening to this podcast. Also, I would recommend you to listen to Intermediate Spanish. This is also a good podcast, but it's a little bit it's becoming easier for me now actually, and I'm thinking about switching to the next podcast actually and find out something more challenging, let's call it that. Okay, and the final thing that I'm planning to do after I'm done with this stage, maybe in a month or two, I don't know actually. I'm planning to work on my speaking skills, improving those speaking skills, and you are going to see that. But it'll happen in two months, maybe 3 months, maybe one month. I don't know yet. Okay, but now I need to expand my vocabulary. That's my goal actually. That's why I'm reading subtitles and listen and watching those videos. Okay, next I need to start my daily Spanish routine, and for that I need to go to my website, which is LangLaLang.com, which contains actually my technique for learning a new languages. Okay, I need to sign in here using my Google account. So let's do that. Okay, and here's the first stage actually, which is I called it repetition. In this stage, I need to recall the meanings of the word, of the vocabulary that I've learned before in my previous practices. This is a Spanish word, and I need to answer a simple question. Do I know the meaning of this word? Yes or no? As simple as that. Okay.
Barro. Barro. Um, that's actually the mixture between liquid, some water, and actually some other stuff. And it is used when you are constructing a building between two bricks, for example. Okay, that's the barro. Masa blanda y compacta de tierra y agua, pero a los pies los vas a tener que llenar de barro. Okay, I was right. Abrebo. Abrebo. No, I don't know. I'm clicking no. Beber especialmente a los animales. Y en realidad abreva de lo que ya han aprendido otras. Ok, abreva it's to drink. Disparar. Disparar it's to shoot. Hacer que un arma lanza su carga. Igual que el de rock and roll o dispara a la gente pobre. Ok. Dispara it's a shoot. To shoot. Bollo. Bollo. No, I don't know. Biscuit. Ok. Por ejemplo, comerme el brócoli en vez de comerme un bollo. Ok. It's a biscuit. I was wrong. I didn't know. Aplaudan. Aplaudan. It's actually embracing someone or something actually. Aplaudan. Aplaudir. The verb here, infinitive form. Manifestar aprobación o acuerdo con una persona o con lo que hace mediante palabras o actitudes. No aplaudan todavía, que no estoy dando una excusa para poner los cuernos a nadie. Okay, yes. Poner los cuernos a nadie. It's actually to lying to someone or to try to deceive it, cheat on it. Okay. Cheat on someone actually. That's what it is. Poner los cuernos a nadie. No aplaudan todavía, que no estoy dando una excusa para poner los cuernos a nadie. Okay, I was right here. Albedrío. Albedrío. No, I don't know. Libertad individual que requiere reflexión o elección consciente. Dejo la elección a su libre albedrío. Nos gusta pensar que tenemos libre albedrío y que tomamos decisiones. Albedrío, okay, it's actually freedom to do something. Okay, I didn't know. Pizca, it's a small part of something, very small. Cantidad mínima y muy pequeña de algo material o inmaterial, una pizca de sal. No tienen una pizca de decisión racional por su parte. Okay. Hindu. Hindu, related to Hindu, actually. Del hinduismo o relacionado con él. Religión hindú. Conciben a la persona como un jinete hindú montado en su elefante. Okay. Selva. Selva, no, I don't know. Terreno extenso sin cultivar o muy poblado de árboles y plantas que es característico de las zonas con climas cálidos o lluviosos. Selva africana, que va por un camino a través de la selva. Okay, it's a jungles basically, jungles, selva. Gratificación. Gratificación, when you have a strong desire to do something. Okay, gratificación. Okay, not just desire, I think, but gratificación. I think it's a kind of desire, but you can satisfy it actually. Gratificación. Okay, maybe some kind of satisfaction. Cosa material o inmaterial que se conceda a una persona o le causa satisfacción o complacencia. El elefante es nuestro gusto por la gratificación instantánea. Okay, yes, I was right. Quinoa. Quinoa. Quinoa, I think it's a kind of plant, but I think it's pronounced in the same way in English. Okay. Anche el jinete
ha decidido que tocaba comerse un plato de quinoa ecológica. Yes. Salmon. Salmon, it's a kind of fish, and almost the same pronunciation in English. Okay. Pez marino de hasta 150 de longitud, salmon. Con salmon hervido de piscifactoria responsable. Okay. Oh, yes. Hervido, boiled. Con salmon hervido de piscifactoria responsable. Piscifactoria, it's some kind of factory where we are growing fish. Okay. Conjunto de instalaciones industriales donde se dirige a se fomenta la reproducción de peces o mariscos y mariscos. Con salmón hervido de piscifactoria responsable. Mojarse. Mojarse, it's becoming wet. Al elefante no le gusta mojarse ni sudando ni cuando llueve. Sudando. Sudando, it's actually sweaty, to become sweaty. Expulsar el sudor a través de los poros de la piel. Al elefante no le gusta mojarse ni sudando ni cuando llueve. Mantita. Mantita, it's a blanket. Okay. Porque llueve, me gusta más la mantita. Disfrazado. Disfrazado. Disfrazado, I don't know. Modificar de alguna forma la apariencia de una cosa, generalmente negativa, o añadirle algo para que no se manifieste o no se aprecie como es en realidad. Disfrazar una idea, pero disfrazado de indio y montado en un bicho de 5 toneladas. Ok, disfrazado. Disfrazado, it's actually to make something less important, I think. To neglect something, I think, something in this sense. Indio, related to India, okay, relativo a la India, país del sur de Asia, o a sus habitantes, pero disfrazado de indio y montado en un bicho de 5 toneladas. Toneladas, it's 1,000 kilograms actually. Unidad de masa del sistema internacional de símbolo T, que es igual a 1,000 kilogramos, pero disfrazado de indio y montado en un bicho de 5 toneladas. Trompa, it's actually trunk, related to elephant. Prolongación muscular tubular larga y flexible de la nariz del elefante. Y si el elefante se le pone en la trompa, tirar en una dirección. Okay. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. No, I don't know. Sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa, generalmente acabando en mañanas de resaca y arrepentimiento. Ok, arrepentimiento. O dejado de hacer alguna cosa. Okay, it's like to be sorry about something, I think, but I need to check myself here. Sentimiento, corrección o enmienda. Okay, it's a kind of to be sorry because of something, maybe. Arrepentimiento. Emporcarse, emporcarse, to stuck, to stuck. Get stuck, ok. Y esto no es porque van todos juntos a un restaurante a emporcarse, no. Borbotones, borbotones, it's related to liquid, like small chunks of liquid, borbotones. Erupción del agua y otro líquido que surge de abajo hacia arriba y de dentro hacia fuera formando burbujas. La sangre emanaba de la herida a borbotones.
Por una reja escondida en la pared empieza a entrar humo a borbotones. Okay. Capullos. Capullos, it's actually, I don't know, cocoons maybe. I don't know how to put it in English. But insects, some kind of insects, are actually making those capullos, and then from these capullos, a butterfly would actually come out. That's the capullos. That's the thing from which butterflies would come out. Okay, capullos. Cubierta protectora generalmente ovalada que fabrican las larvas de ciertos insectos. Se quedaron sentados como capullos. Okay, I was right. Contendiente. Contendiente, it's a contender. Porque le muerde votos a su principal contendiente. Quien fuese. Whoever it was. Whoever it was. Quien fuese. La tuna que pasaba por ahí, quien fuese. Chalecos. Chalecos, I think it's a type of clothing that you put on yourself, and that would protect you from actually some kind of dust maybe, or other stuff that could actually spoil your usual clothing. Okay, and it is used when you are working in a factory, for example, chalecos, or in a kitchen as well. Prenda de vestir sin mangas que cubre el tronco del cuerpo y generalmente se lleva encima de una camisa y otra prenda y debajo de un saco. En la actualidad, el chaleco cumple más una función estética que práctica. ¿Qué fue esto? Chalecos reflectantes, cutres, feos como un cáncer. Okay, I was right here. Cutres, sinónimo here, vulgar. Ok, ¿qué fue esto? Chalecos reflectantes, cutres, feos como un cáncer. Neumáticos. Neumáticos, that's the tires. De los que se compran en cualquier tienda para cambiar neumáticos. Castigo. Castigo, it's punishment. Pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta y ha tenido un mal comportamiento, porque les pareció un castigo, una muestra de que eran incompetentes en su trabajo. Comprobado. Comprobado. It's actually succeeding in proving something, I think. Comprobado. Pasar a tener la certeza de la veracidad de una suposición, un dato o un resultado obtenido anteriormente mediante demostración o pruebas que los acreditan como ciertos. Ok. Aunque está comprobado que es más fácil dejar de fumar en vacaciones que en casa. Ok, that I was right. It's actually managing to prove something finally because of some tests that you are doing, or some of the observations maybe. Okay, I'm clicking yes. Postrados. Postrados. No, I don't know. Quitar a una persona la energía y la fuerza física o moral y moral. Adoptan hábitos de salud de moverse en vez de quedarse postrados por el dolor. Okay. When you don't have energy, actually, postrados. Okay. Fluir. Fluir, it's a flow. Correr un fluido por un lugar o brotar de él. La sangre fluía por la herida. El envejecimiento es el fluir de la vida. Envejecimiento es el fluir de la vida. Vinculados. Vinculados. That's to be linked. Okay. Vinculados. Unir cosas inmateriales de manera firme o duradera. Vincularon sus vidas. Además, los
estereotipos vinculados a la edad. Humo. It's basically fume, okay? Some kind of fume. Producto que en forma gaseosa se desprende de una combustión y se compone principalmente de vapor, de agua y ácido carbónico. El humo de un cigarrillo por una reja escondida en la pared empieza a entrar humo a borbotones. Enfermeras. Enfermeras, it's actually someone who is actually take care of ill people. Okay. Persona que tiene por oficio asistir o atender a enfermos, heridos o lesionados bajo las prescripciones de un médico o ayudar al médico o cirujano. Desarrollada por la jefa de enfermeras, Becky Richards. Envejecer. Envejecer, to get old. Envejecer. Okay. Hacer vieja a una persona o cosa. En el momento exacto en que nacemos, empezamos a envejecer. Disparadores. 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 That's triggers, I think. Okay. Que las cosas que intentamos utilizar como disparadores de la conducta. Reja. Reja. No, I don't know. Estructura formada por barras de hierro y de madera de varios tamaños y figuras y que sirve para proteger o adornar una puerta o ventana o para delimitar espacios. Por una reja escondida en la pared empieza a entrar humo a borbotones. Okay. Reja, it's a kind of framework uh, consisting of iron bars, maybe of wood, okay, some that kind of things, and it is basically usually applied to doors or to windows, or in this case to walls. Tragando. Tragando, it's swallowing. Hacer pasar algo, generalmente un alimento sólido masticado, un líquido o un medicamento desde la boca al estómago a través de la garganta, tragando humo. Okay. Swallowing. Callados. Callados. No. Callar, dejar de hablar una persona a cabo de su discurso con el enfático no me harán callar. Y están todos callados mirándome. Callados, it's actually stop saying something, okay? Disminuir. Disminuir, it's decrease something, okay? Hacer que algo sea menor en cantidad, tamaño, intensidad, importancia, etc. Intentan controlar los gastos para disminuir el déficit público. Ella quería disminuir los errores en la administración de medicamentos. Cadera. Cadera, I think it's a hip, okay? It's a hip. Cada una de las partes salientes situadas a cada lado del tronco humano, por debajo de la cintura, formadas por los huesos superiores de la pelvis. Hip, okay. Pacientes ancianos que han recibido prótesis de cadera y rodilla. Okay, cadera, it's a hip. Resistido. Resistido. No, I don't know. Sufrir un padecimiento físico o moral o a una persona que lo causa, sin dejarse vencer por él y a menudo sin quedarse a tratar de evitarlo. Ok, sin embargo, es el más resistido. Ok, suffering from something, basically, resistido. Encasillan. Encasillan. Encasillan, I think it's actually to hide something in Casillan. Casillan, casa or case, it's in this case it's like box, and Casillan it's like putting something in the box. But in this context, it's actually to
like hiding something. Encasillar. Encasillar. Encasillar, clasificar personas o cosas poniéndolas en el lugar que les corresponde. Estos estereotipos encasillan a las personas mayores. Okay, I was wrong. It's actually sorting something. That's why it's like putting everything in each box, okay? In its box, okay. I was wrong. Yeah, no, okay. Jaulas. Jaulas it's cells. Caja para encerrar o transportar animales. O sea, el grupo A eran ratas que estaban en las típicas jaulas de laboratorio. Predicamento. 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 No, I don't know. Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Okay, it's basically influencia. Chismosa. Chismosa, gossip. Y la chismosa de tu barrio. Okay. Estipula. Estipular, it's actually establishing some conditions for something. Establecer o determinar las condiciones de un trato, acuerdo, precio y otra cosa. Estipula que la voluntad sería un recurso energético limitado. Yes. Sapitos. Sapitos, it's tones. ¿Recuerdan los viejitos los sapitos? Okay, that's great. I've repeated all of the words. And there is actually 12 words. Almost all of the words actually I've recognized correctly from the first attempt. But here's the 12 words that I failed to recognize. And those 12 words would be added to the list of vocabulary for repetition after this practice. And also for the list of vocabulary, to the list of vocabulary for tomorrow. Okay. And tomorrow I'm going to try to recognize those 12 words in addition to some of the words that I'm going to see today, some of the new words. Okay. Okay, before start, I actually need to delete all of the subtitles that I'm not going to need anymore. Okay. And here's the subtitles that I read yesterday, that I was reading yesterday. Okay. It's 5th page. Okay, good. Okay, now I'm ready to actually start reading these subtitles. But before that, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel. This is a great thing to do if you want to support me. And also in this case, you won't be missing future video streams like this. And also I'm doing some regular videos from time to time, especially those videos which are related to conjugation. So if you have some problems with conjugation, you can watch those videos and train yourself in conjugation in Spanish, actually. Okay. So, well, let's get started. Let's start reading those subtitles. O esta creencia compartida de que los mayores están tristes y deprimidos. Deprimidos. Compartida. Compartida. I need to know that. Need to get to know that. Shared. Compartir. Okay. Okay. Compartir. I knew that word before. This is just a different form. Cuando el 80% dice ser feliz, y eso es mucho más que lo que manifiesta la gente de mi edad, o incluso más jóvenes, o esta etiqueta de clase pasiva, o esta etiqueta de clase pasiva. I think it's a passive. Okay, passive, but why is the whole sentence
I can't understand it. Okay, let's translate that using Google Translator. Or this passive class tag. Ok, etiqueta it's a tag basically, ok. O esta etiqueta de clase pasiva. No, ok. Clase pasiva. Qué injusta me parece esa definición, porque no representa a tantos mayores que hoy están trabajando, están criando, están haciendo deporte. Ok, deporte it's a sport, ok. Están haciendo deporte, participando en voluntariados, cuidando a otros. Los estereotipos son muy poderosos y tienen un impacto enorme en la vida de las personas, porque determinan comportamientos sociales y institucionales. Si yo les pido ahora por un minuto que piensen en una persona llevando adelante un proyecto súper innovador, se imaginan a alguien así. Piensen, ok. ¿Saben lo difícil que es para una persona? ¿Saben lo difícil que es para una persona de 65 o más conseguir un crédito o un financiamiento para su proyecto? Aun cuando está demostrado que los proyectos donde se involucran personas mayores tienen más probabilidades de éxito. Sin embargo, nunca encontré ni una beca ni una convocatoria. Beca. What's the beca here? Scholarship. Ok. Ayuda económica procedente de fondos públicos o privados que se conceda a una persona para pagar total o parcialmente los gastos que le supone cursar unos estudios. Ok, cursar. Ok, scholarship. Beca. Good. Ah, sin embargo, nunca encontré ni una beca ni una convocatoria. Convocatoria. What's the convocatoria? Announcement. Acción de convocar. Anuncio o escrito con el que no se convoca algo o alguien. Okay. Announcement. Let's go with that actually. Announcement. But I'm not sure that it just translated correctly here. Sin embargo, nunca encontré ni una beca, ni una convocatoria, ni una oportunidad de financiamiento que los incluya. Otro ejemplo, los vacíos que existen en el campo de la salud. En la mayoría de las universidades públicas de nuestro país no existe la materia de geriatría. La materia de geriatría. What's the geriatría? Parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades propias de la vejez. Okay. Geriatría. Okay, it's a part of medicine. It's a part of it's a part of actually this field of medicine that are wholly dedicated to old people, some kind of that. Okay. Otro ejemplo, los vacíos que existen en el campo de salud. En la mayoría de las universidades públicas de nuestro país no existe la materia de geriatría. Los estudiantes de medicina se forman para tratar adultos jóvenes, no mayores. Todo lo relacionado al envejecimiento es apenas un tema en clínica general. Es apenas un tema en clínica general.
Ok, just. Es apenas un tema en clínica general. Es así como nos estamos preparando para la nueva longevidad que supimos conseguir. Supimos conseguir. Supimos. Saber. Ok. Supimos. Why is that forming? I don't know actually. Okay. Saber. Okay, I need to check that. Supimos. That's interesting. Supimos. It's preterite. Okay. I didn't know that. This is the verb saber. Preterite. Nosotros. Good. Okay, let's save that. Todo lo relacionado al envejecimiento es apenas un tema en clínica general. Es así como nos estamos preparando para nueva longevidad que supimos conseguir. A lo que está pasando con los profesores universitarios en cualquier campo. Que a los 70 son invitados a retirarse por cuestiones de edad. Que a los 70 son invitados a retirarse por cuestiones de edad. ¿Quién define ese límite cronológico? ¿Quién define ese límite cronológico donde a los 69 puedes dar clase y a los 71 no? Los medios de comunicación tampoco están ayudando porque reproducen y magnifican estos estereotipos. Hace un tiempo, en una reunión con un importante medio nacional, les pregunté por qué cada vez que trataban el tema personas mayores usaban la misma foto. Esa de la persona mayor en un banco de plaza dándole de comer a las palomas. What's the palomas here? Okay, it's pigeons. Esa de la persona mayor en un banco de plaza dándole de comer a las personas. Okay, some old person who is feeding pigeons. Okay. Okay. La ubican. What's the ubican here? La ubican. Locate. Ubicar. Situar algo o a alguien en un espacio o lugar determinado. Ubicaron la clínica en unos terrenos cedidos por el gobierno. Okay. Ubicar. It's actually locate. Okay. Ubicar. Okay. That's what I'm going to save here. La ubican. Esta es la única que tenemos en archivo. Fue la respuesta. Y tan mala prensa tiene la vejez que además de imágenes nos faltan palabras. Y tan mala prensa tiene la vejez que además de imágenes nos faltan palabras. Adultos, mayores, tercera edad, viejos son los trapos. What's the trapos? Racks. Trozo de tela normalmente vieja de baja calidad y que queda como aretal, que tiene distintos usos, en especial limpiar, secar o cubrir algo. Okay. Let's copy that.
trapos. Trozo de tela. Ok. Viejos son los trapos. Gerontes, ancianos. Gerontes, what's that? In Russian? No. Okay, this word can't be translated through Google Translator, so I'm going to just keep it. Ancianos, todavía no encuentro una palabra que identifique o conforme a todos. Ok. Y tan mala prensa tiene la vejez que además de imágenes nos faltan palabras. Ok, ok. La única que sugiero evitar es abuelo o abuelita. La única que sugiero evitar es abuelo o abuelita. Sugiero. Ok, suggest. Sugerir. Okay, I suppose that it is, but I needed to check myself. La única que sugiero evitar es abuela o abuelita, salvo que sean sus nietos, claro. Salvo que sean sus nietos, claro. Salvo. Oh, except. Salvo que sean sus nietos, claro. Nietos. Grandchildren. Ok. Hijo del hijo de una persona. La abuela tiene 9 nietos. Ok. Grandchildren. Ok. Nietos. Salvo que sean sus nietos, claro. Es por cariño. Se justifican algunos. Cariño. What's the cariño here? Dear, love. Okay, I knew that before. Actually, I've done that before. Okay. Es por cariño, se justifican algunos. Pero si es por cariño, a mí me podrían decir mamita, porque soy mujer en edad reproductiva y no corresponde. Las personas mayores tienen un nombre como todos. Los estereotipos lastiman, excluyen y vuelven invisibles a muchos. Los estereotipos lastiman, excluyen y vuelven invisibles a muchos. Hoy en la Argentina hay 6 millones de personas mayores de 60 años. En el 2050 va a haber más mayores que niños y adolescentes. Es el grupo social que más crece. Y esto también está pasando en el mundo. Somos ya una sociedad envejecida y no queremos vernos ni asumirnos. Si nos asumiéramos, descubriríamos un mundo de oportunidades. Si nos asumiéramos, descubriríamos un mundo de oportunidades. Okay, that's the interesting actually here. Descubriremos. I think it's a conditional here, but this, I don't know. Asumiramos. Asumir. We would assume. I think it's a kind of subjunctive here. Because, and also it is some kind of future tense. Asumir. No? Asumir. We don't have it here. Asumir. Okay, where it is? Asumir. Okay, asumir, asumir. Asistir, only we have asistir here. Okay, it's definitely some kind of subjunctive.
Asumiéramos. Asumiéramos. Ok. Ok. Si nos asumiéramos, descubriríamos un mundo de oportunidades para innovar, para crear empleo. Okay, let's go. What's the empleo here? Employment. Empleo. Acción de emplear. Modo de empleo. Job employment. Empleo. Para innovar, para crear empleo. Crear empleo, para diseñar nuevos productos y servicios. Esta nueva longevidad abre puertas inéditas para que repensemos los próximos años en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y les voy a dar un ejemplo. En este país, una de cada 3 personas mayores dice que sus necesidades de recreación y entretenimiento están poco y nada satisfechas. Recreación. Recreation, I think, some kind of recreation, ok. Acción, cosa que se recrea. Ok. Diversión o descanso durante el tiempo libre. Ok. Recreación y entretenimiento están poco y nada satisfechas y que si tuvieran la oportunidad seguirían estudiando y formándose. Ok. Y que si ah, tuvieran. This is a pretérito tense y que si tuvieran la oportunidad seguirían estudiando y formándose. Sin embargo, las propuestas de ocio y educación, what's the ocio? Propuestas, leisure, ocio, tiempo libre y descanso de las ocupaciones habituales. Okay. Sin embargo, las propuestas de ocio y educación que existen están pensadas. Las propuestas de ocio y educación que existen están pensadas casi exclusivamente para niños y jóvenes. Todas estas oportunidades no las podemos detectar intuitivamente, porque los mayores son un grupo muy diverso, que ya no responde a los patrones tradicionales que todavía tenemos en nuestras cabezas. Okay, good. I think this is 48 minutes that I'm learning Spanish. And now I'm going to repeat those 21 new words, okay? Abrevo. No, I don't know. Beber especialmente los animales. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros. Bollo. Bollo, it's a biscuit. Por ejemplo, comerme el brócoli en vez de comerme un bollo. Albedrío. Albedrío. No, I don't know. Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Dejo la elección a su libre albedrío. Nos gusta pensar que tenemos libre albedrío y que tomamos decisiones. Okay, it's a kind of freedom, okay? Albedrío. Selva. Selva. It's jungles. Terreno extenso sin cultivar y muy poblado de árboles y plantas que es característico de las zonas con climas cálidos y lluviosos. Selva africana, que va por un camino a través de la selva. Okay. Disfrazado. Disfrazado. Okay. Hiding something, I think. Not paying attention to that. Neglecting something in this sense.
Modificar de alguna forma la apariencia de una cosa generalmente negativa y añadirle algo para que no se manifieste y no se aprecie como es en realidad. Disfrazar una idea, pero disfrazado de indio y montado en un bicho de 5 toneladas. Okay, I was right here. Arrepentimiento. Arrepentimiento. It's actually to be sorry about something, I think. Sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho y dejado de hacer alguna cosa, generalmente acabando en mañanas de resaca y arrepentimiento. Okay, I was right. Postrados. Postrados, it's when you're suffering from something. Postrados. Quitar a una persona la energía y la fuerza física y moral. Okay, I was wrong here. It's actually when you don't have energy to do something. Adopten hábitos de salud de moverse en vez de quedarse postrados por el dolor. Okay, I was wrong. Clicking no. Reja, it's a kind of framework which consists of maybe some iron bars, some woods, and it's applicable to doors, to windows, and in this case to walls. Okay, that's the reja. Estructura formada por varas de hierro y de madera de varios tamaños y figuras y que sirve para proteger o adornar una puerta o ventana o para delimitar espacios. Por una reja escondida en la pared empieza a entrar humo a borbotones. Okay, I was right here. I'm clicking yes. Callados. Callados, it's actually stop saying something. Okay. Callar, dejar de hablar una persona, acaba su discurso con un enfático no me harán callar. Y están todos callados mirándome. Okay. Resistido. Resistido, that's the suffering from something. Okay. Sufrir un padecimiento físico o moral o una persona que lo causa, sin dejarse vencer por él y a menudo sin quedarse a tratar de evitarlo. Sin embargo, es el más resistido. Okay, yes, it's right here. Encasillan. Encasillan. Encasillan, it's actually sorting something. Okay, sorting out. Encasillar, clasificar personas o cosas poniéndolas en el lugar que les corresponde. Entonces, estereotipos encasillan a las personas mayores. Okay. Beca. Beca, it's a scholarship. Beca. Ayuda económica procedente de fondos públicos o privados que se concede a una persona para pagar total o parcialmente los gastos que le supone cursar unos estudios. Sin embargo, nunca encontré ni una beca. Okay, I was right here. It's a scholarship. Convocatoria. Convocatoria, it's announcement, but I'm not sure actually about this word. But for now, I'm going to just memorize it as announcement. Ni una convocatoria, ni una oportunidad de financiamiento que los incluya. Geriatría. Geriatría, it's actually the part of a medicine that is wholly dedicated to old people. No. Geriatría. Parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades propias de la vejez. No existe la materia de geriatría. Supimos. This is the verb saber, preterita form, nosotros. Pronoun here. Ok, para la nueva longevidad que supimos conseguir. Ubican, ubicar. I think this is to locate. Ubicar, situar algo o a alguien en un espacio o lugar determinado. Ubicaron la clínica en unos terrenos cedidos por el gobierno. La ubican. Trapos. Trapos, it's actually rags.
that are old, and they are worn out, something like that, trapos. Trozo de tela normalmente vieja, de baja calidad y que queda como retal, que tiene distintos usos, en especial limpiar, secar o cubrir algo. Ok, viejos son los trapos. Nietos, grandchildren. Hijo del hijo de una persona, la abuela tiene 9 nietos, salve que sean sus nietos, claro. Empleo, no, I don't know. Employment, para innovar, para crear empleo. Ok, jobs, employment, empleo. Predicamento, no, I don't know. Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Ok, influence, predicamento, basically. Ocio, I don't know. Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Sin embargo, las propuestas de ocio o educación que existen, abrevo, it's actually to drink, okay? Beber especialmente los animales. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros. Albedrío, it's sinónimo libertad, freedom. Libertad individual que requiere reflexión o elección consciente. Dejo la elección a su libre albedrío. Nos gusta pensar que tenemos libre albedrío y que tomamos decisiones. Postrados, that's actually when you don't have energy to do something. Postrados. Quitar a una persona la energía y la fuerza física y moral. Adoptan hábitos de salud, de moverse en vez de quedarse postrados por el dolor. Empleo, employment. Para innovar, para crear empleo. Predicamento, no era, ¿no? Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Aquí, influence. Ocio. It's a leisure time when you actually don't have to do anything and you're just enjoying this time. Ocio. Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Sin embargo, las propuestas de ocio y educación que existen, etc. Predicamento. No. Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Ok, it's influence. And again, predicamento, I know that already that it's influence. This is the last word. That's why I'm seeing this again, okay? Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Okay, good. I've repeated all of the words and recognized them all. Some of them I recognized from my first attempt. Some of them took more attempts. But the important thing that I managed to recognize them all. Okay, before leaving, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel. This is a great thing to do if you want to support me. And also you can share this video stream and actually to do whatever you want to do if you want to support me and actually to help me to grow my YouTube channel. Okay, so I think that's it, and don't forget to like this video stream
And now I'm going to just say bye. See you soon.